Es momento de escuchar a Cristina Vargas. ¿Cómo están? Qué gusto de nueva cuenta con otra transmisión y obviamente con un tema que va acorde con tristemente cualquier podría ser cualquier temporada, sin embargo hoy en día está en boca de todo el mundo este tema de ser o de estar sufriendo en duelo, las añoranzas, el duelo, la tristeza y todo lo que nos acompaña cuando sufrimos la pérdida de un ser querido. Y la verdad es que esta ocasión sí nos da un poquito de tristeza y añoranza pensar en un tema tan escalofriante como lo que es un duelo o como lo que es un velorio. Sin embargo, tomamos el tema porque pocas personas saben lo que es el término de las plañideras. ¿Tú sabes lo que es una plañidera? Bueno, te quiero decir que una plañidera es sin duda un término que no podríamos fácilmente familiarizarlo porque no compete a esta época, a esta nuestra reciente vida. Hoy en día tenemos a los tanatólogos que nos ayudan de alguna forma cuando la muerte es técnicamente anunciada, cuando se trata de una fase terminal en algún ser querido, pues tenemos la oportunidad de acudir a ellos y ellos pueden canalizar el dolor, el duelo y la pena de una persona cuando está por recibir la triste pérdida de un ser querido. Y entonces cuando llegan esas situaciones de duelo, pues ya no hay tanto llanto, o cuando inclusive llega el momento del velorio, ya no hay tanta tristeza. Y eso, bueno, definitivamente ayuda muchísimo, porque hay gente que pues cae devastada cuando se trata de una fuerte pérdida. No se diga si es una pérdida no anunciada, cuando no hay una fase terminal y cuando la muerte llega y nos toma por muy desprevenidos, entonces pues ahí sí definitivamente las palabras no hay y no fungen como aliento. Y sin embargo hay gente que tampoco sabe manifestar su dolor y, y a pesar de que se están consumiendo por dentro, definitivamente tampoco saben cómo sacarlo, cómo lidiar con ello. Eh, llorar, eh, llorar agónicamente podría ser el desahogo contundente. El desbordarnos en llanto podría liberar esa pena o tal vez ahogarnos más en ella. Bueno, pues te platico todo esto porque en el tema de hoy, que son las plañideras, había personas que fungían en nuestros tiempos ancestrales, se dedicaban precisamente a eso, a llorar en los funerales, a llorar en los velorios, a llorar, obviamente, cuando una persona moría. Y es interesante el tema porque quiero decirte que no viene solo de México, es un tema que acompaña al mundo, no es nuevo. En algunos países este tema de llorar en los velorios definitivamente era parte de un ritual consagradísimo, como en Egipto. Los egipcios tenían este ritual de las plañideras y realmente, pues sí, sin duda era porque era algo que le daba fuerza y vigor a la presencia de la persona que estaba muriendo. Es decir, en Egipto solían asistir estas plañideras en grupo y de hecho eran grupos bastante grandes. Les llamaban las Yerit, sí, las Yerit con Y. Esas mujeres transmitían el oficio de madre a hijas. Eran mujeres que se presentaban en los velorios estrictamente a manifestar un duelo bastante efusivo, porque de hecho en las imágenes que se han recuperado de antaño, estas mujeres dejaban su melena larga y negra exclusivamente para presentarse a los funerales, a los velorios, y levantaban sus brazos en alto, haciendo ver que despedían al difunto. Era un signo de sufrimiento. La diferencia en esa época era que las llamadas Yerit, que eran las lloronas de los velorios, no utilizaban lo que ahora se utiliza, que son los vestidos negros, y que por muchísimos años
fueron el atuendo de todos los velorios y que de hecho inclusive en velorios muy recientes, sobre todo en las grandes esferas, es muy importante todavía que la gente vaya vestida de negro acompañados algunos con sombreros y con gafas negras. Podemos recordar funerales de los 50 de personalidades aquí en México como Pedro Infante o como Mario Moreno, que fueron personajes que se fueron y que toda la gente que los acompañó tanto en su velorio como en su sepultura iban estrictamente con la ropa, el vestuario muy formal. La gente iba vestida de traje y corbata con saco de negro y las mujeres iban inclusive con velo o sombrero y hasta con el rostro cubierto y obviamente con con lente oscuro. Ahora que los lentes, bueno, ya sabemos que ya es una especie de simbolismo para también cubrir un poco el rostro de las mujeres. Anteriormente las plañideras utilizaban pues rebozos simples, sobre todo dependiendo de la cultura. Pero bueno, nos quedamos en que al final de cuentas en Egipto fueron las primeras que existieron o de las que se puede hablar de la historia, pero también podemos hablar del mundo antiguo, de las plañideras que se manifestaron en Grecia, por ejemplo, en la cultura, en la cultura de los grecos, de los griegos, eran mencionadas como las coéforas de Esquilo y se manifestaban en una tragedia describiéndolas como mujeres de los velos negros. Ahí es donde se empieza a imponer un poco el uso del velo, aunque si nos remontamos a nuestros más antiguos tiempos, a nuestros más ancestrales tiempos, podemos hablar de la misma presencia de estas mujeres que lloraban, pues ya inclusive en el templo propio de la muerte de Jesucristo. Sí, y mencionar, ¿por qué no?, a la propia Magdalena, que fue la llorandera más destacada de todos los tiempos y ahora que todo el mundo menciona que lloraba como Magdalena y lloro como Magdalena porque inclusive se cita que en esa época, en estas lamentaciones, se utilizaba de hecho sí el atuendo negro. Tanto en la religión judía como en la religión cristiana se comparten estos elementos, se comparte un ritual porque el libro bíblico lo menciona, el libro de Jeremías menciona el uso de lloronas como medio de intercesión entre Yahvé e Israel. En el Nuevo Testamento muestra la imagen de mujeres con luto intenso tras la muerte del propio Jesús, principalmente, ya te lo decía, con la imagen y la figura de Magdalena. En cuanto al Islam, durante la España musulmana se empleó el uso de plañideras como símbolo del estatus. Las plañideras en sí mismas fueron asociadas a la locura, desafortunadamente estigmatizadas porque la religión en el Islam así lo ha marcado. Definitivamente es una tradición que últimamente pues se ha perdido. Tenemos que mencionar en nuestra cultura ancestral que Mictlán siempre ha sido para los mexicanos, para los aztecas, para la cultura náhuatl. El Mictlán es el inframundo. Se creía que el llanto acompañaba a los difuntos en su viaje a Mictlán, por lo cual se le puede considerar como un medio de comunicación. Además, la cultura mexica entendió que el llanto es un valor muy positivo, ya que sin duda era para ellos el medio para superar situaciones pues hasta políticas, digamos, mantener vínculos tras la separación y fortalecer los espíritus. ¿Qué sucedía ahí? Que mientras más lloronas iban al funeral, al velorio del acaecido, más importante era el personaje que había o que estaba por partir. Así es, las lamentaciones en el mundo semítico, el uso de las lamentatrices, como le llaman así, fue censurado en la Edad Media. La principal razón era porque el lamento para los difuntos representaba una oposición al dogma cristiano en ese entonces y obviamente le impedía la resurrección a la vida eterna. En fin, pero podemos citar tantas y tantas cosas relacionadas con ellas, con las lloranderas, con las rezanderas. Lo que sí vale mucho mencionar es que aquí en México sí existen las plañideras mexicanas. Yo quiero pensar inclusive que cuando tú
eras pequeño o pequeña como yo, de pronto ibas a un velorio y encontrabas gente que estaba llorando de una forma desaforada y era un llanto incesante, pero tenían que hacerlo de una forma totalmente actoral, es decir, no había que sobreponerse a una actuación, ellas tenían que llegar llorando y partir llorando, algunas lo hacían a alarido total y algunas lo tenían que hacer a forma contagiosa, es decir, una de las funciones más importantes de estas lloranderas o plañideras es que tienen el motivo principal de contagiar la pena a las personas que están alrededor de los deudos, es decir, todas las personas que están presentes en un velorio tienen que sufrir porque se está tratando no de cualquier cita, sino de una partida del alma que se está desprendiendo del cuerpo y de lo que podríamos platicar más tarde si nos remontamos a que después viene el novenario, que es una tradición mexicana. Pero lo que sí es importante mencionar es que tienen que tener ciertas habilidades, algunas de ellas lo heredaron a sus hijas, pero la función principal de todas estas es contagiarlo a la gente, a los deudos presentes y además hacer que la partida de esa alma que está por desprenderse del cuerpo tenga un camino y el llanto es en cierta forma un honor. En la mayoría de los casos, el empleo de las plañideras tenían por objetivo reforzar la reputación del difunto. Algunas de ellas fungían como rezadoras y acompañantes de los deudos. Y ahí la importancia de estos personajes porque hoy en día en muy pocos lugares, en México es una tradición, sin embargo, vaya la cantidad de tiempo que ha sucedido, muy pocos comprenden lo que es la importancia de rezarle un rosario a la persona que está desprendiendo su cuerpo de su alma y no lo hacen porque ya no hay quien elabore este tipo de oraciones o de rezos mientras parte una persona e inclusive ya se vuelven reuniones totalmente atípicas porque al final de cuentas empiezan a platicar de sus actividades, sobre todo si fue una muerte anunciada y la gente ya está tan mecánicamente anunciada que no toman el llanto como dolor, algunos de ellos tratan hasta de disimularlo. En fin, los dolientes profundizarán el dolor y por eso es que buscan que un lamento sea sincero. Es una tradición que tristemente se ha perdido, pero nosotros buscando un poquito en las redes encontramos que realmente sí ha habido simplemente personas que tienen testimonio y hay pueblos en México en donde todavía se les ve en algunos lugares. Bueno, hay que decir que hay que buscarlas porque ellas buscarán la forma de ser poco evidentes. Es decir, hay mujeres que todavía siguen prestando su servicio, como hasta hace pocos años en el pueblo de San Nicolás Tetelco, también conocido como La Conchita en Milpalta, existían dos mujeres, hasta hace poco se veían, que pudieron dar su testimonio. Una de ellas era de nombre Flora y la otra era Josefina. Ellas acudían a los velorios para llorar y para rezar. Pocas veces conocían ellas al difunto, pero la presencia de ambas era muy indispensable ya para todo el pueblo. Inclusive ya el pueblo sabía que ellas se dedicaban a llorar mediante un pago, pero era indispensable para todos los pobladores sentirlas y saber de su presencia porque era la forma en la que tenía fuerza el velorio que no tenía la presencia de las lloranderas, pues era una persona que tal vez no había tenido muchísima importancia o simplemente su muerte no había valido tanto como para que lloraran las mismas rezanderas o lloranderas. En fin, pues al final de cuentas tienen que mostrar dramatismo. En una de las entrevistas que se le hizo a una de las sobrinas de estas mujeres, ella comenta, era cuestión de respeto, era cuestión de acompañar al difunto y a la familia, no era cuestión de hacer teatro, era una forma extra para ganar dinero y de una forma totalmente digna. Mi tía hacía costura y le gustaba ir a la iglesia, ella se hacía cargo de sus papás. Ser la Magdalena en los velorios le permitía llevar pan y comida a la mesa. Así lo dice el testimonio de esta chica de nombre Elisa, que es sobrina de una de estas mujeres.
Habla también de un hombre de nombre el señor Roque, que tenía 19 años cuando su papá falleció. Esto sucede en 1957. La familia vivía en Clavería, delegación de Azcapotzalco. Y el testimonio de su tía de Elisa, una de estas lloranderas, recuerda que tuvo la sensación de entrar a la iglesia, a la misa de su papá, y escuchó el desconsuelo de esas mujeres desconocidas. Entonces había más plañideras en México. Ella reconoce que para cuando su papá murió, obviamente las plañideras eran grupos, no eran 2 o 3, eran a veces 10 o más, que llegaban y se dispersaban en el velorio y le daban cuerpo y figura a la partida de un ser querido. Escucharlas, dice, imponía mucho. Se sentía bien pensar que tanta gente le lloraba a mi papá. Pensaba que eran amigos de la familia. Yo llegué a creer que eran conocidas, pero cuando entré a la iglesia y vi que eran mujeres que no conocíamos, me hubiera gustado que vieras la cara de las mujeres que no las conocían, extrañadas. La cara de mi mamá de pensar que podrían ser viudas que había tenido por otro lado. No sabíamos que mi tío las había contratado hasta que él nos lo hizo ver. Y de ahí surge la idea de dedicarme a eso. Hace todavía algunas décadas las plañideras existían y eran mujeres piadosas que se ocupaban solamente por 20 o 30 pesos de rezarle a los deudos, de reconfortarlos. A veces por 20 o 30 o 40 pesos iban inclusive al entierro después del velorio. Solo las contrataban quienes tenían dinero y tenía que ser 2 o 3 mujeres que lloraran para que se escuchara fuerte. Pero a veces, dependiendo de la cantidad de gente que se encuentre en un funeral o en un velorio, pues se necesitan hasta 10 o 20 más y algunas llorarán sin ni siquiera hacer algún ruido. Así es una literatura que aborda a ella de sentir que es una forma de rezar para que la gente llegue al cielo. Y eso yo lo digo a título personal, que cuando vas a un velorio y no hay dolor y alguien no da una muestra definitiva de pena, pues bueno, pues no se siente que la partida de esa persona esté causando pena. Además de que se cree que las lágrimas ayudan a que el alma pueda ser guiada y llegar al cielo. En algunos lugares inclusive llegaron a guardar las lágrimas, estas plañideras llegaban a guardar las lágrimas en frascos o en pañuelos y las aventaban al propio sepulcro, es decir, a la fosa donde iba a ser sepultado el ser querido, porque era una forma de darle un duelo y de que esas perlas hechas lágrimas pudieran guiarlo a su nuevo lugar. Y bueno, pues estas plañideras o rezanderas estaban preparadas, según dicen, hasta para el evangelio. En la cantidad que llegaron a cobrar, que era de 100 a 200 pesos, pues realmente es muy poco para todo lo que podían ellas desahogar en esas dinámicas que por rezos hacen que cualquier persona sienta tranquilidad, sienta el socorro y sienta el confort que necesita. Y te mencionaba yo esta situación del novenario porque al final de cuentas muchas de ellas podrían también sumarse a los novenarios, aunque ya no de forma tan constante porque en los novenarios habría que ser más discretos, pero sin embargo en México sí existe esa tradición de las plañideras en los novenarios. No es llorar a cántaros, ni gritar, ni lamentarse, se trata simplemente de vestir de negro, llevar un velo y un rostro afligido. Las magdalenas o plañideras o como les llamen en otros lados tienen un oficio fúnebre, pero en esas tradiciones obviamente se vale decir que es una tradición que ya se ha perdido. Y bueno, pues los novenarios siguen siendo una tradición para los mexicanos y para la gente que no nos está eh, conociendo en México, que nunca ha venido, para la gente que nos está escuchando en algún otro lado del mundo. Aquí en México el novenario es muy importante porque son los 9 días que podría utilizar el alma
para llevarse sus recuerdos, y entre las supersticiones que existen tantas como pensar que una persona se va y tiene que reconocer que ha muerto e inclusive recoger sus pasos. Hay cosas así que acompañan las tradiciones en México. Y bueno, pues este es el tema que nos acompaña el día de hoy, las rezanderas o las plañideras, que francamente es un ritual, es una tradición en el mundo. Y con esto yo te dejo y te invito a que pues me sigas en las redes. Muchísimas gracias. Bye bye.